difícil de descifrar, se necesita el Espíritu Santo para comprender perfectamente a Dios. Nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios, ¿verdad? Y que ninguno de ellos fue creado, porque son son un solo ser, aunque está hecho en tres personas. Sin embargo, ujú, ninguno de ellos tuvo principio, porque son eternos, ni tampoco lo que se dice por ahí, ¿verdad? De que el Hijo fue creado por el Padre, o que el Espíritu Santo es una mujer, o otras desviaciones que hay en este mundo, ¿verdad? Dice aquí que es un misterio. Y ese misterio empieza con que Dios se manifestó en carne. Vamos a la siguiente, ¿verdad? Y vamos a ver que primeramente nuestro Dios aparece en la creación. Si tú has leído el libro de Génesis, encontrarás que en el capítulo 1 dice lo siguiente. Al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie o sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos, ¿verdad? Dos personajes. Vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero también creemos que ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, según lo que encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, y nos dice lo siguiente, ¿verdad? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si ustedes leen el libro de Génesis un poquito más adelante, Dios se dice a sí mismo, hagamos al hombre. No dice, yo voy a hacer al hombre. Dice, hagamos. Y ahí Dios habla en plural, y eso es algo que está muy claramente en las Escrituras, que nuestro Dios no es una sola persona, como muchas personas quieren decirlo en la actualidad. Ahí en la creación tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, aunque en ese momento no se le menciona como que es el Hijo. Sin embargo, ahí está nuestro Dios. Ahí están las tres personas. Vamos a la siguiente y vemos que según el plan de Dios de redención, de salvación, el Hijo o el Verbo toma la función de someterse al Padre y encarna para venir a cumplir una misión. Hablando teológicamente, podríamos decir que el Hijo toma su papel de Hijo cuando se somete a Dios Padre. Nuestro Dios está en el mismo nivel. Son iguales, ¿verdad? En sustancia, en poder, son iguales en gloria, pero en un momento dado es el Hijo el que decide someterse al Padre, ¿verdad? Podemos decir que ustedes y yo somos iguales, ¿verdad? Estamos hechos de lo mismo, de carne y hueso. Delante de Dios somos iguales. Sin embargo, Dios me ha dado una función de ser pastor. Y por esa función podríamos decir que yo estoy un poquito más arriba que ustedes. Y ustedes al estar aquí han decidido someterse a Dios y someterse a una autoridad, ¿verdad? Entonces, lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú te sometes a una autoridad, a un pastor, te conviertes en oveja. Y en ese momento también recibes la bendición de ser una oveja de parte de Dios. No solamente una oveja mía, sino eres una oveja de parte de Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene y se somete, ¿verdad? Al Padre, siendo el Verbo, se somete al Padre, en ese momento su calidad de hijo viene a ser consolidada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se somete a la autoridad del Padre Celestial. Un hijo sería un hijo si no se sometiera, pues tal vez sí, ¿verdad? Puede ser que lo engendraste, que es tu hijo, pero no te obedece. Entonces tú puedes decir, bueno, sí es mi hijo, pero realmente un hijo como tal no lo es. ¿Por qué? Porque no se somete.
porque no me obedece, porque no me respeta como padre. ¿Ok? Entonces, fíjense, dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, fíjense, el verbo, el Padre, están al mismo nivel, pero en un momento dado dice que él no estimó el ser igual a Dios, sino que dijo, yo me voy a rebajar, yo voy a humillarme, yo voy a hacer un servicio. Esto me recuerda cuando en Isaías el Señor lanza una convocatoria. Dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios hablando, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Dios quiere hacer algo en su pueblo, pero necesita a alguien que esté dispuesto. ¿Qué dice Isaías? Yo voy a ir. Envíame a mí. Y ahí Isaías es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que también nuestro Señor Jesucristo dice al Padre, yo lo voy a hacer. Envíame a mí. ¿Qué se necesita hacer? Necesito entregar mi vida para salvar a la humanidad, lo voy a hacer. ¿Ok? Él se despojó de ser Dios, se humilló, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Nos lo confirma el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice que aquel verbo, ¿verdad? Ese verbo eterno, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Suponte que yo te dijera, hermano Juan Luis, tenemos un problema con las hormiguitas. Las hormiguitas están perdidas, esas chiquititas negritas que andan por ahí, están perdidas. Necesitamos que vayas a las hormiguitas y les digas que están en un error, que tienen que creer, ¿verdad? Supongamos que yo soy Dios, que tienen que creer en mí, que tienen que arrepentirse. Pero para eso, hermano Juan Luis, necesito que te conviertas en una hormiguita negra. ¿Qué dirías, hermano? ¿De veras? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Es una decisión bien difícil. Tendrías que dejar tu humanidad, tendrías que dejar tu familia. ¿Qué pasaría con tu esposa? ¿Qué pasaría con tus hijos? ¿Qué pasaría con tu futuro? Ajá. Proveyó para cuidarlo, ¿verdad? Pero imagínate tú siendo una hormiguita, estás ahí, ¿verdad? Y de pronto pasa alguien y ¡puc! Ya te amolaste. Ya te pisaron, ya se acabó el propósito, se acabó todo. Imagínense el peligro, el riesgo que corrió nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, a hacerse hombre. Humillarse, ¿verdad? Así como nosotros, como seres humanos, hacernos una hormiguita, Él humillarse a ser un ser humano y ser obediente. Ya está Juan Luis, ¿verdad? Entre las hormiguitas, ¿verdad? Hablándoles. Y las hormiguitas no le hacen caso. Es más, las hormiguitas lo empiezan a odiar. Es más, las hormiguitas lo atrapan y lo quieren matar o lo matan. Ahí se acabó Juan Luis. Pues algo así, ¿verdad? Perdonen la analogía, ¿verdad? Pero algo así sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él se arriesgó dejando su posición divina para hacerse hombre y estando en esa condición fue obediente hasta la muerte. Bien, vamos a la siguiente. Importancia de la relación de Jesús con su Padre, ¿verdad? Que estamos hablando del Padre. Bueno, vamos a ver por qué es importante o era importante el Padre para nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que desde pequeño, nuestro Señor Jesucristo tuvo gran interés, la siguiente,
por los asuntos del Padre. Lucas 2:49, recuerden ustedes que el Señor Jesucristo se quedó en el templo. María después viene y lo regaña. ¿Por qué nos hiciste esto? Su respuesta de él dice, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y aquí vemos que el Señor Jesucristo tenía mucho interés en los asuntos de su Padre. ¿Por qué? Porque él era autónomo en cuanto a los lazos terrenales. Cuando tú empiezas a tener una relación profunda con Dios, tú tienes que empezar a obedecer a Dios antes que a los hombres. Déjame decirte que si tú obedeces más a tus padres que a Dios, estás equivocado. Si tú te obedeces más a ti mismo que a Dios, estás equivocado. Si tú obedeces más a tu jefe que a Dios, estás equivocado. Si tú obedeces más a tu esposa que a Dios, estás equivocado. ¿Por qué? Porque en la medida que nuestra relación con Dios es más profunda, nuestro compromiso con Él es más fuerte. Está por sobre todas las cosas. A sus 12 años, imagínatelo, hablando con los doctores de la ley. No eran cualquier tipo de personas, eran personas doctas, bien instruidas. Y les enseñaba y les preguntaba. Y ellos quedaban admirados de sus respuestas. Él tenía un gran interés por los escritos que hablaban acerca de su papá. Tú y yo tenemos un papá en la tierra. Nos interesa su vida, nos interesa su bienestar, pero también tenemos un papá en el cielo. Y me pregunto, ¿estamos suficientemente interesados en sus palabras? ¿Estamos suficientemente interesados en obedecerlo? Porque para el Señor Jesucristo era su prioridad, ¿verdad? Reflexionemos en esto, ¿verdad? Si llamamos a Dios Padre, necesitamos interesarnos más en sus palabras. Vamos a la siguiente. A la par de su desarrollo, él cultivó la gracia. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? Fíjense qué tan importante es para Dios la paternidad que le dio a nuestro Señor Jesucristo un Padre aquí en la tierra. ¿Acaso el Padre Celestial no era suficientemente Padre como para ser papá de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué darle un papá en la tierra? Porque Dios cree en la paternidad humana. Dios sabe que todo ser humano necesita un papá de carne y hueso. ¿José era perfecto? No era perfecto. Sin embargo, Jesucristo necesitaba la formación como hijo de parte de papá José para que él pudiese desarrollarse completamente en el ámbito humano. Porque en el ámbito espiritual el Padre se iba a hacer cargo. Dios confía en ti, Dios confía en mí. Dios nos ha dado hijos para que podamos guiarlos en los caminos. ¿Qué le enseñó José a nuestro Señor Jesucristo? Posiblemente, ¿verdad? Le enseñó a ser carpintero, porque era su oficio de él. Posiblemente el Señor Jesucristo llegó a ser un buen carpintero. Entonces, para Dios es importante tu papel y mi papel como papá. Si no hubiera sido importante, ¿para qué darle un papá a nuestro Señor Jesucristo? Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo, en vida de su papá, honró a su padre y aprendió muchas cosas de él. Dice que su desarrollo fue en temor de Dios, ¿verdad? Dice que crecía en sabiduría, ¿verdad? En estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Tuvo un crecimiento físico también. Dios se agradó de él y le concedió una gracia creciente. Las personas que vivían alrededor, ¿verdad? Veían en él a un niño especial. Quienes principalmente enseñan el temor de Dios a los niños, los papás.
los papás. Y enseñarles el temor de Dios no es decirle, hijito, te voy a contar una historia, ¿verdad? De que Dios es terriblemente poderoso y te puede destruir y tienes que tenerle miedo. Enseñar el temor es, hijo, yo obedezco a Dios porque sé quién es Dios. Sé lo que Dios ha hecho por mí. Y yo quiero que tú temas a Dios porque Dios me ha bendecido, porque sigo sus caminos, porque ando en obediencia. Eso es enseñar el temor de Dios. Correctamente, ¿verdad? Dice la Biblia que el diablo teme a Dios y tiembla. Pero nuestro temor a Dios no debe ser de temblor. Nuestro temor a Dios debe ser de respeto por amor a Él, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así es que Jesús, seguramente de María y de José, que eran un matrimonio piadoso, aprendió la piedad. Vamos a la siguiente. En su edad adulta, el padre lo acompañó siempre. Eso hace un papá. Mientras tengamos vida, tenemos que estar con nuestros hijos, tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos. Eso hace el Padre Celestial. Juan 8:29 dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En nuestra relación con Dios, Él va a estar siempre con nosotros. Sin embargo, su respaldo va a estar con nosotros si somos obedientes a Él. El Señor Jesucristo reconocía su origen. Yo no vine por mí solito. Hay uno que me envió, mi papá, el de los cielos. ¿Verdad? Él me respalda en lo que hago. Y me respalda por una sencilla razón. Yo hago siempre lo que a Él le gusta. Ya lo he comentado antes, ¿verdad? Pero cuando un hijo, ¿verdad? Busca algo del papá o de la mamá, ¿qué te hago? ¿Qué te ayudo? ¿Verdad? A lo mejor está muy servicial, a lo mejor está muy amoroso. Cuando de alguna forma, bueno, hemos aprendido que agradando a nuestros padres podemos recibir, ¿verdad? Aunque no debería ser siempre así, sino que incluso si fuimos disciplinados por nuestros papás, deberíamos regresar a ellos y abrazarnos, ¿no? No solamente acercarnos a ellos esperando recibir algo. Bueno, el secreto es que cuando tú agradas a Dios, Él va a estar contigo. Él te va a respaldar, porque así lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente. El valor de la obediencia y la familiaridad. ¿Somos hijos de Dios? Amén. Vamos a la siguiente. Pero, a final de cuentas, amados hermanos, lo que nos hace integrantes de la familia de Dios es la obediencia. Ahora que estamos viendo la vida de David, ¿verdad? Invito a las personas que no están llegando todavía. Estamos empezando una nueva materia, la vida de David. Está muy interesante. Y veíamos, entre otras cosas, que David, ¿qué era? Era un pastorcito. No tenía su familia un rango, no era de la nobleza, no era de la realeza, eran gente común. Y en un momento dado, Dios va levantando a David hasta ponerlo a la par del rey Saúl. Y ¿qué fue lo que hizo David? Les preguntaba yo en la clase, para que realmente Dios lo pusiera en una altura con gente que era gente de categoría, que era gente de la realeza. ¿Qué hizo David? Él era solo un pastorcito. Lo que hizo es su relación con Dios, tener fe, ¿verdad? Amar a Dios, confiar en Dios. Y él no estaba buscando ser un rey, ni estaba buscando ser parte de la realeza o casarse con Mical. Él no quería nada de eso, él no pensaba en nada de eso. Pero Dios tiene planes a veces que tú no te imaginas, pero Él sabe que todo eso es parte de tu vida, es parte de la bendición que te va a llegar. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque por medio de la fe, por medio de la obra de Dios, un David que no era nadie,
viene a ser el rey de Israel. Mateo 12, 48b al 50, dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, aquí está mi madre y aquí están mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cómo se habrá sentido María y sus hermanos? Porque yo creo que llegaron a escuchar lo que el Señor Jesús dijo. ¿Cómo se habrán sentido? Que nuestro hijo o alguno de nuestros hijos o hijas, ¿verdad? Dijera, pues mi padre, mi papá y mi mamá son los que hacen la voluntad de Dios. Los desconoció en ese momento. Los desconoció. Y este es un pasaje que mucha gente no habla, porque ¿verdad? Quieren hacerle entender a la gente que Jesús estuvo sometido a María. Es lo que quieren decirle a la gente. Y aquí no vemos un Jesús sometido a María, ni a sus hermanos. Vemos un Jesús sometido a papá, Dios. Y diciéndoles a su propia familia, si ustedes obedecieran a papá Dios, también serían mi familia. Palabras duras, palabras fuertes. Después el Señor Jesús, ¿qué dijo? El que no dejare padre, madre o hermanos, y aún su propia vida, no es digno de mí. ¿Quiere decir que Jesús destruye familias? ¿Que no le importa el parentesco? ¿Que nos lleva a deshonrar a nuestros padres? No. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, hay un Padre en el cielo al cual pertenecemos y en el cual está nuestra verdadera filiación, nuestra verdadera familia. Muchas veces hemos tenido fracasos en este mundo. La gente de nuestra familia no nos quiere, nos rechaza o dicen que medio nos quieren, pero más bien lo que quieren es sacarnos provecho. Pero hay una familia que es una familia verdadera, que es la familia que está en Dios, y esa familia es la que es realmente la que nos va a llenar, con la cual vamos a convivir eternamente. En resumen, ¿verdad? Son de la familia los que obedecen al Padre. Aún a su familia, Él puso en segundo término. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Él. Eso lo pueden ver ustedes en Juan 7, 2 al 5. Su misma familia no creía en el Señor Jesucristo. Así es que no te enojes, ni te ofendas, si tu familia no te hace caso. Si no quieren obedecer el evangelio que tú les estás hablando, no te ofendas, porque al mismo Señor Jesucristo le pasó. No creían que Él era el Salvador. No creían en el evangelio. Es más, en otro pasaje de la Escritura dice que fueron para traérselo, porque estaban pensando que ya se le había botado que estaba fuera de sí, que ya estaba loquito. De tanto leer la Biblia está loco. A lo mejor eso te dicen a ti. Ay, tanta Biblia. Ya nada más hablas pura Biblia tú. No sabes otro tema. Estamos platicando, yo quiero hablar de otras cosas y me sacas tu Biblia. Podrán decir que tú estás loco, como lo decían del Señor Jesús. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo al pedirnos que obedezcamos a papá? Que papá sea glorificado. Juan 15, 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Obedecemos a Jesús, al obedecer a Jesús, obedecemos al Padre, al obedecerlos, llevamos mucho fruto, y la gloria no es para Cristo Jesús, la gloria es para el Padre. Fíjense cómo Cristo Jesús le da la honra siempre al Padre, ¿verdad? El objetivo es que el Padre sea glorificado. Siguiente.
esa comunión que tenía nuestro Señor Jesucristo le llevaba a trabajar continuamente. ¿Cuál es tu motivación para trabajar? ¿Verdad? A veces tenemos motivaciones positivas, a veces tenemos unas negativas. Pues trabajo para no tener hambre. Ok, bueno, está bien. Trabajo para tener un coche. Ok, está bien, ¿verdad? Trabajo porque mi esposa, si no, me regaña y si no, me va como en feria, ¿no? No, ¿verdad? La motivación de nuestro Señor Jesucristo. Mi papá hoy está trabajando. Yo trabajo también. Hoy papá está trabajando, yo también trabajo. Él sanó a un enfermo cerca del estanque de Siloé en un día de reposo. Por eso se enojaron con él. ¿Por qué está sanando gente en sábado? El sábado es el día del Señor, según los judíos, ¿verdad? Según la Biblia. ¿Mm? ¿Por qué estás rompiendo la ley de Moisés? Y el Señor Jesucristo dijo, papá trabaja también los sábados. Yo también lo hago. Y mi trabajo es traer salud a las personas. Por eso yo sano a este hombre. ¿Mm? Incansablemente él buscaba obedecer y hacer las obras de Dios. Vamos a la siguiente. Su relación con él era una relación incansable. Dice la palabra que él se pasaba la noche orando, y esto lo encontramos en Lucas 6:12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Son fáciles las veladas? No, ¿verdad? Y eso que imagínate, nada más somos, ¿qué? 4 o 5 horas, ¿no? De las 10 a las 3, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 horas. Y ya, ¿verdad? A las 2 ya estaba así como que, ay, ya, córtele, hermano, ¿verdad? Ya nos tomamos un café, ya cenamos, ya lo que sea, pero ya queremos que se acabe la velada. ¿Por qué? Porque no aguantamos. Imagínate a nuestro Señor Jesucristo orando al Padre toda la noche, toda la noche, toda la noche, toda la noche. Ese es el deseo de platicar con papá. ¿Cómo van a ser o cómo se va a incrementar ese deseo de platicar con papá? Conforme más nos profundicemos en nuestra relación con él. Entre más tú ves que Dios está interesado en ti, que Dios te responde, que Dios tiene planes para con tu vida, más te va a interesar conocerlos. Cuando tú piensas que a Dios no le importas, pues entonces, pues, ¿para qué voy con Dios, verdad? Si ni siquiera me va a hablar, ¿verdad? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Mejor hago yo lo que pienso que debo hacer. Pero no. El Señor Jesucristo sabía que en esa intimidad, en esa relación con Dios, Él recibía instrucciones de qué hacer. Porque Él dijo, yo hago siempre la voluntad de mi Padre. Y para hacer siempre la voluntad de mi Padre, quiere decir que papá Dios tiene que decirte cada día qué es lo que vas a hacer. Si es que lo buscamos. Si no lo buscamos, no vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer nuestra voluntad. Así es que esta acción revela, ¿verdad?, su amor por conversar con su Padre, manifiesta su necesidad de recibir la sabiduría y la fuerza del Padre y del Espíritu Santo. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo, que era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, necesitaba orar toda la noche para tener la fuerza y la dirección del Padre. ¿Quiénes somos nosotros para vivir sin ni siquiera orar? ¿Verdad? Reflexionemos, porque Jesús nos pone el ejemplo. Dice yo, en otras palabras, nos está dando un ejemplo de decir, yo necesito tanto la dirección del Padre que por eso tengo que orar y tengo que estar en esa comunión. Siguiente. Él era muy unido con su Padre. Juan 7:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesucristo conocía al Padre profundamente y Él estaba unido siempre a través del Espíritu.
algo muy importante que va a bendecir a nuestros hijos, que estemos unidos a ellos. Podemos vivir en la misma casa, pero si no hablamos con ellos, si no convivimos con ellos, si no nos interesa su vida, sus problemas, sus situaciones, si no intimamos con ellos, el mundo sí lo va a hacer. Y el mundo los quiere arrebatar para sí mismo. Si un hijo lleva una relación profunda con sus padres, difícilmente se va a apartar de la familia. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estaba siempre muy unido a su Padre. La siguiente, Él tuvo un amor tierno para con su Padre. ¿Cómo le decía nuestro Señor Jesucristo a Papá Dios? Y decía, Abba Padre, papacito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aún en los momentos más difíciles, en los cuales el Padre le acercó una copa, ¿verdad? Y le dijo, hijo, de esta copa de sufrimiento tienes que tomar, bébela. Y el Señor Jesús dice, papacito, si es posible que yo no tenga que tomar esa copa, que así sea. Pero si esa es tu voluntad y no hay otra manera, lo voy a hacer. Entonces, vean ustedes cómo nuestro amor por Dios, el amor del Señor Jesucristo por Dios, le lleva a la obediencia. Si tus hijos te aman, te van a obedecer. Porque a veces no les hemos enseñado realmente a amar. Les hemos enseñado lo que es la conveniencia de obedecer, pero no obedecer por amor. Si tus hijos te aman, te van a obedecer. Si les has enseñado que conviene obedecer para que reciban lo que ellos quieren, entonces van a hacerlo por conveniencia, pero no lo van a hacer por amor. Vamos a la siguiente. Aunque era hijo, aprendió obediencia. Esto es uno de los misterios más tremendos y más grandes. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo perfeccionado. Dios es perfecto, pero el Señor Jesucristo tuvo que ser perfeccionado a través de ¿qué? De la obediencia. Obedecer a Papá Dios en todo lo que Dios le estaba indicando. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice que el hijo fue oído. ¿Cuál era el clamor del hijo? ¿Cuál era el clamor del hijo? ¿Eh? Que si podía pasar esa copa. No quería morir. Ese era el clamor del hijo. Papá, no quiero morir. No quiero morir. Y dice que lo suplicaba con gran clamor, con súplicas. No lo dice la Biblia, pero imagínate a Abraham llevando a su hijo al sacrificio. Papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Dios proveerá. Pásame la cuerda, hijito. Le amarra las manitas, le amarra los piecitos y lo pone sobre la leña. ¿Cómo habrá sido la reacción de Isaac? No sé, no dice la Biblia. Pero sí dice que nuestro Señor Jesucristo clamó reverentemente. No diciendo, ¿por qué tengo que morir?
Puede ser que Isaac pudiera decir eso, papá, ¿por qué me vas a matar? Pero lo hizo nuestro Señor Jesucristo con reverencia. Si es posible, Señor, papito, si es posible, pasa de mí esta copa. Miren, nos duele cuando Dios está tratando con nosotros, nos duele. Pero sabes una cosa, Dios no quiere destruirte, no quiere destruirnos. Él sabe que es necesario esa disciplina. Él lo sabe. Y Él, porque nos ama, nos pone esas pruebas. Dice ahí que fue huido a causa de su temor reverente. O sea, no murió. ¿O sí murió? ¿No murió? ¿O sí murió? Sí murió. A ver, aquí dicen que sí murió y allá dicen que no murió. ¿Jesús? ¿Jesús murió? Ajá. Entonces no fue oído por el Padre, ¿verdad? Porque él estaba clamando, no quiero morir. Y sí murió. Entonces, ¿qué pasó? Ahí falló. ¿Dios no lo escuchó? Era su propósito que él muriera. Pero ¿saben una cosa? Lo maravilloso está en que, aunque él murió, el Padre lo levantó de entre los muertos. Se necesita una gran fe, fíjense, se necesita una gran fe para decir, papá, voy a morir porque tú quieres que yo muera, y ahí se acabó todo. Pero yo confío en ti, yo tengo fe en ti. Yo creo que tú me puedes levantar. Que Dios te dijera, necesito que entregues tu vida porque yo te voy a resucitar mañana. Híjole, tienes una gran cita. El día de mañana, a las 10 de la mañana, tienes que morir. ¿Qué harías esta noche? ¿Por qué, papá? ¿Por qué tengo que morir? Bueno, pues el Señor Jesucristo tenía una cita con la muerte. Pero él sabía que el Padre lo iba a levantar. Y aquí dice la palabra, ¿verdad? Que fue oído a causa de su temor reverente, ¿verdad? Él aprendió la obediencia, el Padre lo levantó de entre los muertos. Bendito sea el Señor, ¿verdad? La obediencia en sufrimiento nos perfecciona. Vamos a la siguiente. Él manifestó celo por las cosas de su Padre, cosa que a veces no manifestamos nosotros. Alguien está hablando mal de Dios y nosotros callados. Alguien está echándose un chistecito de Jesús y nosotros callados. Alguien está haciendo cosas que desagradan a Dios, maltratando a un semejante o un ser humano, ¿verdad? Asaltándolo, violándolo, robándolo, y nosotros no decimos nada. Dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí todo esto, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué? Porque ellos habían profanado la casa de su padre. Él estaba defendiendo la dignidad o los intereses de su padre. Recuerdo la anécdota que platicó una vez Bani, ¿verdad? Creo que estaba en una parada del camión y una señora, ¿verdad? Empezó a hablar mal de Dios. Y había otras señoras y estaba hablando un montón de cosas. Y Bani dijo, no, ¿cómo que va a hablar mal de mi Dios? Y empezó a decirle a la señora, usted no. Y la señora mejor se fue. Bueno, el demonio que estaba en la señora, mejor se fue. Porque ¿saben una cosa? El propósito de Satanás es que la gente no cree en Dios, que la gente se siente herida por Dios, que la gente se aparte de Dios, que el templo de Dios sea blasfemado, que el templo de Dios sea humillado, que el templo de Dios esté sucio. Pero el celo de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Si te interesan las cosas de papá, vas a defenderlas. Imagínate que alguien agarre las cosas de tu papá, un extraño, y empiece a tirarlas, empiece a, ¿cómo se llama? No sé, a burlarse de esas cosas. Si tú amas a tu papá, vas a defender eso. Vas a decirle, oye, ¿por qué te metes con mi papá? ¿Qué traes tú? Uh-huh. Número 4. ¿Cuáles son las respuestas de Dios Padre a estas acciones que hemos visto? Vamos a ver. Número 1, reconocimiento. Más bien número 14, reconocimiento. Mateo 3:17 dice que hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Lo cual significa, ¿verdad?, que si hacemos lo que a Dios le agrada, Dios públicamente nos va a recompensar. A lo mejor no viene una voz del cielo que diga,
este es mi hijo, no sé, Jonathan, ¿verdad? Que hace lo que yo quiero, ¿verdad? A lo mejor no viene una voz del cielo, pero sí la gente va a saber que Dios está contigo. No debemos imaginarnos nada más por imaginarnos. Yo creo que sí agrado a Dios porque yo voy a la iglesia, ahora yo doy diezmo, yo doy ofrendas, yo estoy en la alabanza, o yo soy diácono, o yo recojo las ofrendas, o yo hago esto, yo voy y le comparto a la gente acerca de Cristo. No debemos imaginarnos nada más que agradamos a Dios por lo que hacemos. Tenemos que cerciorarnos si estamos agradando a Dios, ¿verdad? Debemos esperar mejor que Dios testifique de nosotros. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Me complazco en ti. Vamos a la siguiente. ¿Qué otra recompensa da nuestro Dios a sus hijos por esa obediencia? Filipenses 2:9 dice que por lo cual, como Cristo Jesús se humilló, ¿verdad? Haciéndose siervo, semejante a los hombres, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es otro misterio de Dios. Primero, todos están a un mismo nivel, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después el Hijo decide someterse al Padre para obedecerlo hasta la muerte. Y por su obediencia, el Padre lo justifica y el Espíritu Santo y el Padre lo levantan y dicen que ahora Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Pareciera como que ahora Jesucristo está más arriba que el Padre, pero no. Todos están al mismo nivel, pero sin embargo el Señor Jesucristo tiene una honra y tiene un reconocimiento por lo que Él hizo al dar su vida y salvar a toda la humanidad. Dios creó a toda la humanidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, amén. Pero Jesucristo es el Salvador. Él vuelve a rescatar todo aquello que se había perdido. El Hijo recibe la promoción, nombramiento y honra del Padre. Ahora el Señor Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Está sobre todo nombre. Y en ese nombre se tienen que someter todos, nos tenemos que someter todos. Y aún las tinieblas, los espíritus inmundos, el diablo, sus ángeles, todos se tienen que someter y se someten en el nombre de Jesucristo. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué otra recompensa da nuestro Dios por esa obediencia del Hijo hacia el Padre? Le va a entregar una herencia. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Estamos muy preocupados por el mundo porque no sabemos. Estamos muy preocupados por el mundo porque no sabemos qué de las herencias de Dios, de esa esperanza, de la riqueza de su gloria, de la herencia que tenemos como santos en Él. Así es que Dios ilumina nuestra comprensión, ¿verdad? Porque como que no captamos. Su adopción nos ha provisto una maravillosa esperanza. ¿Qué es esta esperanza? Que vamos a resucitar. Que como hijos de Dios fuimos hechos reyes y sacerdotes y vamos a gobernar sobre naciones. ¿Cuál es esa esperanza? De que vamos a tener un cuerpo semejante al que Él tiene. Hemos recibido una gloriosa herencia, pero hace falta que comprendamos el valor de su riqueza. El otro día, Vani creo le puso una película a mis hermanos. ¿Cómo se llama esa película? Donde este personaje va a recibir una herencia. ¿Cómo se llama? Fue Dari.
el último regalo. No sé si es cristiana, ¿verdad? Pero tiene un mensaje bonito. Sí es cristiana, ¿verdad? Y bueno, fíjense que este joven recibe una herencia, pero no sabe en qué consiste esa herencia. Y al principio la desprecia, pero conforme va recibiendo parte de esa herencia, se va interesando. Y finalmente él es el heredero, ¿verdad? De gran parte de la riqueza de aquel, creo que era su abuelito, ¿no? Si vence todas las pruebas, él recibe toda esa herencia. Así nos pasa. Como no sabemos lo que hemos heredado, despreciamos esa herencia. Ese joven, ¿verdad? De la película, en una parte, ¿verdad? Está tan enojado, ¿verdad? Que sale y dice, no, es que para qué quiero esa herencia, ya sé, no me dejó nada, ¿verdad? Lo único que me dejó es que me rompió la familia, bueno, no sé, saca ahí su amargura. Pero haciendo a un lado su amargura y realmente poniendo interés en tratar de descubrir esa herencia, se va dando cuenta y al final recibe una gran herencia. Pero tuvo que aprender, tuvo que dejar ese corazón malo, ¿verdad? De incredulidad. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que Dios va a dar como recompensa? Un hogar eterno en su casa. ¿Cuánto nos hace falta casa? A nosotros nos hace falta casa. Ya tenemos una casa en el cielo, pero necesitamos una aquí, pastor. Bueno, no hay problema. Dice el Evangelio que tendremos muchas casas si estamos en sus caminos. Tendremos madres, padres, hermanos, casas, ¿verdad? Hasta que lleguemos a la vida eterna. Sin embargo, Juan 14, 2 al 3, nos habla de que sí, el Padre ha preparado una morada para nosotros. Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo quieres que sea tu casa en el cielo? ¿Con un lago, blanca, morada, rosa, verde, con muchas habitaciones, con mucha luz? ¿Cómo le gustaría que fuera su casa, hermana Sabi? Con muchas plantas, ¿verdad? A mí me gustaría que tal vez tuviera un zoológico porque me gustan los animales. Y en el cielo hay animales, ¿verdad? Hay agua, hay frutos, hay muchas cosas. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Fíjense, el deseo del Padre, de nuestro papá, quiere proveernos de un lugar de eterna paz y seguridad. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero hay una morada en el cielo en la cual vamos a tener paz. Vamos a tener esa seguridad, ¿verdad? De que estoy con Dios, estoy con mi Padre. Y su deseo es tenernos junto a Él. El otro día, no sé por qué salió en la conversación, ¿verdad? Pero no sé si una de mis hijas, ¿verdad? Le dijo, es que tu mamá quieres tenernos aquí comiendo, ¿no? O no sé si tú dijiste, ¿verdad? Que me gustaría tenerlas aquí comiendo. O más bien, ahora comprendo a mis papás o a los papás o a los abuelitos, ¿por qué quieren tener a los hijos? Siempre quieren tener a la familia, hasta preparan comida para que vaya la familia a comer ahí a la casa del abuelito o de la mamá. Porque es un deseo de los padres que sus hijos estén con ellos. Igualmente, el deseo de papá Dios es estar contigo, estar conmigo, es que estemos juntos con Él. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacernos del rogar? Ay, papá, no puedo. Aunque a veces así pasa en el mundo, ¿verdad? Ya la mamá ya preparó la comida y los hijos no llegan. Y ahí se le quedó toda la comida a la mamá. Aunque ella con amor la preparó, ¿no? Igual el Padre ha preparado todo un banquete. Ha preparado casa para nosotros. ¿Será justo despreciarlo? No, no es justo, ¿verdad? Pero muchas veces nuestros afanes nos impiden tener esa comunión con el Padre. Dice, yo estoy a la puerta, llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiero tener comunión contigo, quiero comer contigo, quiero estar contigo, dice Dios. Habrá un tiempo en el cual tal vez algún cristiano que se hizo del rogar diga: Dios, ¿dónde estás? Ahora no te encuentro. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Esto es un caos. Me están persiguiendo. Y el anticristo tomó poder, tomó autoridad. Ahora las reglas del juego han cambiado. Ahora las leyes me persiguen. ¿Dónde estás, Dios? Vendrá un tiempo en el cual ya no será posible tener esa facilidad para esa relación con Dios. Ahorita Él nos invita y dice: ábreme la puerta. Ábreme la puerta, hijo. Quiero estar contigo. Quiero tener esa relación. Quiero conocerte, que tú me conozcas, que sepas quién es tu papá, Dios. Bien. Terminamos con la siguiente. Apocalipsis 22, 1 al 4. Ahí nos habla de lo que es la dicha de vivir con Dios. ¿Ok? Juan vio esto. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Cuando tú amas a alguien, te gusta estar con esa persona, porque sientes algo bonito. Te gusta platicar, te gusta convivir, tal vez te gusta pasear, tal vez te gusta salir a comer con esa persona. Es una relación bonita. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. Si aquí en la tierra tú tienes un pequeño vislumbre de lo que es estar con Papá Dios, esa comunión, ¿verdad?, que llena tu vida, imagínate en el cielo, cuando ya no haya límites, porque tu comunión con el Padre va a ser perfecta. Vas a estar frente a frente ante tu papá, ante el Creador, ante el que te amó, ante aquel que dio todo, dio su vida por salvarte, porque quería tenerte nuevamente junto a sí. Cuán grande amor tiene Dios, cuán grande amor tuvo nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida para que volviéramos a estar con Papá Dios, para que pudiéramos estar nuevamente con Él. Fíjense, qué grande amor, qué grande amor. Bueno, es una gran dicha que podamos vivir para siempre con Dios. Ahorita tal vez no te parezca tan interesante, pero en la medida que tú buscas y te acercas a Dios, te vas a dar cuenta qué dichoso, qué maravilloso, qué hermoso, qué gratificante, qué glorioso, qué bendición, qué alegría es estar con Dios. No hay otro gozo más grande, no hay otra cosa más importante en nuestra vida, no hay otro amor más grande, no hay otra experiencia más satisfactoria que estar con Dios. Pero tenemos que descubrirlo, porque en la actualidad todas las demás cosas son más importantes que Dios. Pero en la medida que vamos buscando a Dios y vamos profundizando en esta relación, nos vamos dando cuenta cuánto vale Él. Es como cuando entre 1000 personas
Conoces una persona y poco a poco, ¿verdad? Según las circunstancias, vas intimando más con la persona, vas conociéndola mejor y en un momento dado dices, esta es la persona que quiero en mi vida. Y la escoges para que esa persona viva contigo. Cuando estaba entre las 1000 personas, no te importaba. Era una entre 1000. Pero en la medida que tú te vas acercando y vas conociendo más a esa persona, te vas dando cuenta que tiene algo que llena tu vida y viceversa. Así sucede con Dios. Tal vez ahorita Él sea uno entre 1000. Pero acércate a Él, acerquémonos a Él, dijo el otro. Y conozcamos que nuestro Dios es un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios que lo dio todo, que nos amó tanto, 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 tanto como nadie nos va a poder amar, ni nos amó, ni nos amará en este mundo. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, porque tú eres ese Padre amoroso, ese Padre bueno, ese Padre misericordioso, ese Padre creador, que nos has dado, Señor, la vida y nos has dado esta oportunidad de conocerte. Con Adán y Eva, Señor, tú tenías una relación íntima y profunda y esa relación se perdió. Y desde aquel entonces, Señor, que tuviste al hombre lejos de ti, tú ideaste un plan para poder acercarlo nuevamente a ti. Como si tú necesitaras algo de los hombres, Dios de toda la creación, Dios poderoso, Dios a quien sirven miles de millones de ángeles, como si tú necesitaras al hombre, Señor. ¿Qué es el hombre, Señor, para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Dice tu palabra. Sin embargo, Señor, te has dignado mirarnos. Te has dignado poner tu atención en nosotros. Te has propuesto rescatarnos. Y aún Jesús, para hacerlo, diste tu vida y estuviste dispuesto a morir. Y moriste. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Que podamos profundizar en este amor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.